Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Les saludo, mi nombre es William Chinchilla Sánchez, director y fundador del Club del Oficial de Cumplimiento y de oficialesdecumplimiento.com, así como del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero. Les quiero dar muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Algunos ya sacrificando un poco su horario dependiendo del país a donde están. Hay diferencias de horario de hasta 2 horas, por lo menos de la lista que estamos viendo como asistentes. Y hemos querido hablar de un tema muy específico, ya que los mercados de valores, realmente sobre los mercados de valores poco se habla. Los teóricos sitios expertos en el tema de prevención de lavado de dinero y que dan información y venden información, normalmente o en muy pocas ocasiones hablan del tema del mercado de valores, del lavado de dinero en el mercado de valores, de la participación del crimen organizado en los mercados de valores, y es porque fundamentalmente desde el punto de vista técnico no todo el mundo lo maneja, desde el punto de vista operativo no todo el mundo lo visualiza, y entonces el capacitar sobre ello se les vuelve un tanto complejo. Yo tengo la bendición de que tengo más de 20 años de estar en el mercado financiero nuestro y me formé en la Bolsa de Valores de Costa Rica. Soy un amante de los mercados de valores y he tenido la oportunidad de asesorar y de escribir mucho sobre los mercados de valores, y son una de mis preocupaciones en el tema de la prevención del lavado de dinero. Hemos titulado este webinario "¿Son los mercados de valores atractivos para que el crimen organizado haga sus negocios?". Es una pregunta que hemos formulado. Quizás es un tanto provocativa. Yo quisiera aquí hacer la pregunta a ustedes y que ustedes me pongan en el chat de texto sí o no. ¿Son los mercados de valores atractivos para que el crimen organizado haga sus negocios? Usted me pondrá en el chat de texto sí o no. ¿Qué le parece si me responde a esa pregunta? ¿Qué piensa usted? ¿Son los mercados de valores atractivos para que el crimen organizado haga sus negocios? Emirali me dice que sí. ¿Hay más de acuerdo con Emirali? Mónica, gusto saludarla, Mónica. Qué bendición que esté con nosotros. Mónica dice que le parece que sí. Claudia dice que sí. ¿Los otros compañeros qué opinan? Saben que yo opino igual que ustedes. Yo soy de este criterio. Definitivamente que los mercados de valores tienen ciertas características que hacen atractivo al crimen organizado para acudir a ese mercado y hacer sus negocios. Ahora, ¿por qué yo hago esa pregunta y por qué he planteado el tema de esta forma? Bueno, es porque ha costado mucho vender la idea o convencer a algunos participantes de los mercados de valores respecto de que sí hay atractivos en el mercado de valores. Y es más, yo voy más allá, se lava dinero en los mercados de valores. En una oportunidad dije esto en un congreso que me invitaron a determinado país, y lo dije no solamente en la exposición, sino que lo dije en una entrevista que me hicieron en un medio de comunicación que dio cobertura, y pues a alguna gente no le gustó. Yo dije en esa oportunidad, hace más o menos 3, 4 años, 5 años quizás, dije: en los mercados de valores se lava dinero y estamos durmiendo en la esquina pensando que no se lava dinero. Y ese es un gravísimo error. Y eso que dije, pues a alguna gente no le gustó, pero es una realidad. En los mercados de valores de nuestros países
se lava dinero. Hay atractivos para ello. Recordemos, yo voy a exponer algunos de los atractivos que yo pienso que le llaman la atención al crimen organizado para que ellos hagan, entre comillas, sus negocios. Estoy seguro de que ustedes han de tener una opinión propia respecto de otros atractivos, o quizás no estén muy de acuerdo con los que yo le voy aquí a exponer. Pero la idea es precisamente que conversemos respecto del tema. Es importante recordar qué es un mercado de valores, y con solo recordar qué es un mercado de valores podemos empezar ya a visualizar, a puntualizar algunos de los atractivos en esta misma definición. Esta definición la tomé de un libro muy interesante, sencillo, fácil de entender, porque fue redactado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el consumidor de servicios bursátiles, y entonces está expresado de una manera muy simple. Dice, es el conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y... Un segundo que se me desmarcó. Bien. Ahorita vuelvo, aquí estoy volviendo a la parte. A ver, ya ustedes la tienen ahí. Es el conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas de negociación que interactúan facilitando la transferencia de capitales para la inversión a través de la negociación de valores. El mercado de capitales permite que los recursos se destinen en el mediano y largo plazo para financiar la inversión, por oposición a los recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario. No nos vamos a poner con mucho tecnicismo, pero es importante para efectos del tema que estamos tratando. Cuando ustedes ven la composición de esta redacción, ven la palabra agentes, instituciones, instrumentos, formas de negociación, interacción, facilitadores para la transferencia de capitales para la inversión a través de la negociación de valores, ya ahí usted puede ir visualizando algunos de los atractivos. Por eso es que, en mi opinión, el objetivo de los mercados de valores amplía las posibilidades. En algunas ocasiones se ha dormido en una almohada muy cómoda en los mercados de valores, pensando que, como en muchas ocasiones las casas de valores, los puestos de bolsa, las casas de bolsa pertenecen a grupos financieros que tienen bancos, por ejemplo, entonces se piensa que ya el banco hizo toda la filtración que tenía que hacer, que el banco hizo el análisis que había que hacer, y que entonces a la casa de bolsa, al puesto de bolsa, no le corresponde mayor cosa que hacer, lo cual es un gravísimo error. Hablemos del objetivo para poder entender lo que estoy diciendo. La necesidad de capitalizarse de las empresas del sector privado, la necesidad de financiarse, la necesidad del sector público de atraer mayor liquidez, mayores recursos para enfrentar sus deudas internas, su deuda pública, los salarios, este tipo de cosas, hace que los mercados de valores se promuevan, los mercados de valores se ofrezcan, y que entonces exista una dinámica en donde aquellos que son inversionistas sanos e inversionistas responsables van a hacer sus análisis y van a hacer sus tomas de decisión en base a las tasas de interés, en base a los plazos, en base a las características de los títulos, en base a las características del sector al cual pertenezca esa empresa, o las características de la institución pública o del gobierno del cual estemos hablando. El objetivo de los mercados de valores, claro que es llevar inversión a nuestros países y dinamizar la economía de nuestros países para que el sector privado desarrolle sus planes de inversión, para que el sector público cubra sus necesidades de liquidez.
Pero en ocasiones se comete el error de pensar que como el objetivo es sano, entonces sencillamente todo aquello que sirva para llevar recursos al sector privado y al sector público es bueno. Y tristemente las altas administraciones de las casas de valores, de las casas de bolsa, no siempre entienden que más bien tienen un grave riesgo al ser tan abiertos, un grave riesgo al no querer filtrar, un grave riesgo al no querer perfilar como se debe y un grave riesgo al no querer gestionar el riesgo que hay en sus negocios. Y decía el tema de los bancos porque en ocasiones cuando hay una casa de valores o un puesto de bolsa o una casa de bolsa que pertenece a un grupo financiero en el cual hay un banco, pues normalmente los clientes del puesto de bolsa o la casa de bolsa son clientes del banco y en ocasiones se comete el error de que cuando ese cliente bancario es remitido para abrir una cuenta de comisión bursátil, para iniciar una serie de inversiones a través de ese operador bursátil, entonces se piensa que como ya el banco hizo, entonces ya la casa de valores no tiene que hacer, lo cual es un gravísimo error, es caer en una zona de confort, es caer más que en una zona de confort, es caminar sobre arena movediza. Y entonces en la arena movediza usted se va a ir hundiendo poco a poco bajo ese pensamiento, es un pensamiento que genera arena movediza en el contexto en el cual se desenvuelve el área de los negocios de la casa de valores y entonces pone en riesgo de que puedan ser usados no solamente la casa de valores, sino todo el grupo para, para que sean usados para lavar dinero. Le damos la bienvenida a Jairo. Jairo, cuando pueda ahí nos pone de qué país, de a dónde nos visitas a esta capacitación. Eh, entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay que entender las bondades de los mercados de valores, pero hay que entender los riesgos y hay que entender el atractivo precisamente de que en ocasiones los países quieren y necesitan tanta liquidez que envían un mensaje de regulación preventiva sobre lavado de activos, sobre lavado de dinero, pero muy light, muy liviana, ¿verdad? Y entonces eso pone en riesgo nuestras instituciones y pone en riesgo de una manera importante a todos y cada uno de nosotros, esa es la verdad. Ahora, vayan ustedes haciendo sus consideraciones para que luego podamos comentarlas al finalizar la charla. Más profundización del mercado igual a más gestión del riesgo. Vea que estoy diciendo aquí más profundización del mercado, más gestión del riesgo. No estoy diciendo más riesgo. Es importante crecer, pero en forma ordenada y controlada. Cuando hablamos de profundización, queremos ser muy amplios en este sentido. Queremos desarrollar nuestros mercados y queremos que nuestros mercados de valores sean autosuficientes para poder dar financiamiento al sector privado y al sector público. Entonces, para ese fin, promovemos las inscripciones de emisiones en los mercados de valores, promovemos las inversiones de los inversionistas institucionales en nuestros mercados y los inversionistas individuales, nacionales y extranjeros. Cuando hablamos de profundización, hablamos de más productos, de más participantes, hablamos de ampliar el mercado de valores hacia valores, emisiones de valores de diferentes características, emisiones de valores de mediano y largo plazo. Hablamos de diferentes tipos de operaciones que se hacen teniendo como subyacentes a los valores que se colocan en el mercado, que se inscriben en la entidad correspondiente y se colocan en el mercado. Es decir, cuando hablamos de profundización, hablamos de crecimiento, hablamos de más operadores, hablamos de más emisiones, hablamos de más productos bursátiles. Siempre que haya más en una empresa, más que vender, más que atender, entonces siempre va a haber más gestión, más riesgo que gestionar. Cuando hablamos de más riesgo que gestionar, hablamos de una debida diligencia muy eficiente,
hablamos de la aplicación de la regla de conozca a su cliente de una forma rigurosa, hablamos de el monitoreo a cierto tipo y calidad de clientes, hablamos precisamente no de eliminar el riesgo porque nunca lo vamos a eliminar, pero sí podemos hacer más eficiente la gestión de ese riesgo. Entonces, cuando los mercados de valores, cuando en nuestros países las autoridades reguladoras y los operadores del mercado empiezan a promover la profundización de esos mercados de valores, los oficiales de cumplimiento, las personas que desempeñan en la oficialía de cumplimiento, deben de estar atentas de manera oportuna a la gestión del riesgo, a la gestión del riesgo. Es decir, que no los tomen desprevenidos, que no los tomen descuidados, independientemente de al grupo al cual pertenezca su casa de valores, su puesto de bolsa, su casa de bolsa, siempre la labor de cumplimiento va a ser exactamente la misma. Y si estamos en medio de una estrategia de profundización del mercado, esa gestión del riesgo debe ser más eficiente. Repito, podemos crecer, debemos crecer, estamos llamados a crecer, pero de una manera ordenada y de una manera controlada. Bien, pasamos al otro elemento o al otro atractivo. En mi opinión, la naturaleza de las operaciones en bolsa son un atractivo muy interesante para que el crimen organizado haga sus negocios. Vea, y quiero aclarar, porque me vino a la mente, pues que podría darse en ustedes el pensamiento de que soy un enemigo del mercado, y no lo soy. Soy un conocedor del mercado y soy una persona que se desarrolló en los mercados de valores, en los mercados financieros en general, pero tengo un especial aprecio por los mercados de valores. Pero por conocer precisamente las características de ellos, de los operadores y de cómo se hacen los negocios en esos mercados, es que yo puedo discernir precisamente respecto de que hay un riesgo y que ese riesgo hay que gestionarlo mejor cada día. Cuando hablamos de la naturaleza de las operaciones en bolsa, hablamos especialmente de esta condición de que las casas de valores o las casas de bolsa, su actividad principal es hacer operaciones a nombre propio y por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que para hacer operaciones en las bolsas de valores de sus países, el inversionista no comparece personalmente. El inversionista tiene que comparecer al mercado de valores representado por un intermediario bursátil que es su casa de valores, su casa de bolsa. El inversionista no va personalmente, el inversionista no accesa personalmente. Esa es la regla general. Sabemos que estamos yendo hacia plataformas electrónicas en donde con permisos especiales los mismos inversionistas pueden hacer sus negocios. Así se hace en algunos mercados y con algunos servicios, pero normalmente en nuestros países estamos en esta etapa. Para accesar la bolsa de valores y las operaciones que se hacen en la bolsa de valores, debemos de acudir como consecuencia de un principio que es conocido en el derecho del mercado de valores como el principio de concentración de mercado. Debemos de acudir a un intermediario bursátil con el cual firmamos un contrato y él nos va a representar por medio de su agente de bolsa o agente corredor de bolsa en el mercado bursátil, y él hará las ofertas de compra en representación del inversionista o las ofertas de venta en representación del inversionista. Por eso se dice que es a nombre propio porque en las pantallas de la bolsa no aparece el nombre del inversionista, aparece el nombre del puesto de bolsa o del intermediario bursátil y el número del agente de bolsa, ni siquiera el nombre del agente de bolsa. Normalmente aparece el número del carnet o de la autorización de ese agente de bolsa. Y por cuenta ajena hablamos porque el efecto del negocio, el efecto económico del negocio va a recaer sobre el patrimonio de la persona o empresa que es representada por esa casa de valores o por ese intermediario bursátil.
Entonces, ¿por qué esto representa, en mi opinión, un atractivo? Bueno, porque por lo menos al momento de proponer, al momento de ejecutar la operación en la bolsa o en los sistemas bursátiles, el nombre del inversionista, el nombre del cliente de la casa de valores o del intermediario bursátil no va a aparecer. Entonces, hay una interesante forma totalmente legal y propia de las características de los mercados de valores, a través de la cual en las negociaciones, en la propuesta y ejecución de las negociaciones, el titular de la cuenta no aparece. Entonces, podría ser atractivo para los miembros del crimen organizado esconderse tras la naturaleza de las operaciones en bolsa. Repito, no es nada ilegal, es propio de los mercados, pero ¿qué es lo que hace el crimen organizado? ¿Qué es lo que hace el crimen organizado? El crimen organizado busca aquellos negocios en donde entre más escondido esté y menos aparezca su nombre, mejor. Sabemos que el dueño definitivo o dueño final o beneficiario final, como lo dicen las autoridades internacionales, el beneficiario final difícilmente lo vamos a tener en los papeles. En los papeles vamos a tener a quienes se prestan o se venden para que el crimen organizado haga negocios en el mercado de valores. Tendremos a los testaferros, tendremos a aquellos que ofrecen servicios de lavado de dinero en nuestros países, porque usted y yo tenemos que entender eso. En nuestros países hay una industria de lavado de dinero. Hay gente que necesita y demanda los servicios de lavado de dinero. Hay otra gente que los ofrece voluntariamente, consciente de lo que está haciendo, ofrece estructuras de diferentes características para que sus clientes, entre comillas, laven dinero. Entonces ahí es donde luego en la documentación que tiene el puesto de bolsa, la casa de valores, es que aparece ese testaferro, ese tercero, esa persona que le está dando servicio al crimen organizado. Por eso toda la documentación que se debe de cubrir y de reunir para efectos de abrir una cuenta en un intermediario bursátil, en un intermediario del mercado de valores, resulta ser tan importante. Entonces, repito, las características operativas o la forma en la cual se realizan las operaciones en los mercados de valores se han convertido en un atractivo para que el crimen organizado haga, entre comillas, sus negocios. Vamos a la próxima. Las formas de remuneración a los agentes físicos. Cuando hablo de los agentes físicos, estamos hablando de los agentes de bolsa, de los agentes corredores de bolsa, de los hombres y mujeres, hombres o mujeres que han estudiado, se han capacitado y han obtenido la credencial para ser agentes de bolsa, asesores de inversión, que realizan operaciones en representación de su casa de valores, de su casa de bolsa o de su puesto de bolsa. Históricamente la remuneración ha sido de este tipo. Se les ofrece un salario base y lo demás son comisiones, y entre más negocios hace ese operador físico, más gana. Y lo mismo puedo decir, hablando también, por ejemplo, de los fondos de inversión, lo mismo puedo decir de aquellos ejecutivos de cuentas de entidades financieras que ganan por comisiones para llevar recursos a su entidad financiera o recursos a su fondo de inversión. Quien más negocios hace, más gana. Esa es la premisa, esa es la máxima en los mercados de valores. Entonces, esta forma de remuneración resulta ser un atractivo para el crimen organizado, porque acuérdese usted que una de las características del delincuente organizado, es decir, de esa persona que vende droga, de esa persona que estafa, de esa persona que vive de vender órganos, que vive de vender mujeres
hombres o niños, de esas personas que se organizan para realizar corrupción de manera sistemática. Estas personas definitivamente tienen algo muy propio de ellos, y es que son financieramente, influyen financieramente. Es decir, son transmisores de una influencia financiera hacia las personas que quieren tener dinero y que quieren obtener algunos de sus sueños, no importa si venden sus valores personales. Es decir, los señores que lavan dinero, independientemente del delito que hayan cometido y sea el delito del cual proviene ese dinero, ellos saben que hay personas en las instituciones que son capaces de corromperse y establecen nexos. Una de las características del delincuente organizado es que busca a las personas de influencia empresarial en nuestros países. Busca a las personas de influencia empresarial para que por medio de ellos los presenten a la sociedad comercial de nuestros países, puedan realizar contactos, puedan hacer inversiones en los mercados de capitales, en los mercados privados también, y entonces puedan iniciar procesos de lavado de dinero a través de los diferentes sectores de la economía. Estos señores del crimen organizado, acuérdense ustedes que tienen la capacidad financiera suficiente para contratar abogados, para contratar ingenieros industriales que vean procesos, para contratar asesores de inversión, para contratar asesores contables y otros, ¿cómo se llama? Y otros profesionales más, o personas que están dispuestas a vender sus valores para poder vivir, entre comillas, cómodamente. De manera que el poder de influencia financiera que tienen los miembros del crimen organizado se traslada a nuestros países. Gusto saludarlo, José Francisco. Un gusto tenerlo por aquí. Bueno, mírale, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo y ya le voy a cumplir la promesa que le hice ahora. Entonces hablaba sobre las formas de remuneración, la importancia de que el oficial de cumplimiento o la oficial de cumplimiento esté atenta a la forma en la cual se desenvuelve financieramente los compañeros del área de ventas, los compañeros que manejan carteras de clientes. Pueden ser personas muy buenas o muy buenas personas, pero si tienen un crecimiento económico injustificado, entonces hay que estudiar. Por eso el tema de conozca a su empleado. Conozca a su agente físico es fundamental para efectos de que podamos prever que a nivel interno no se esté realizando un proceso de corrupción a través del cual estos agentes son más laxos, más flexibles en cuanto al cumplimiento de requisitos y además están queriendo contagiar a otros funcionarios de nuestra empresa para que los señores que quieren lavar dinero a través del mercado de valores la tengan más fácil. La forma de remuneración a los agentes físicos sigue siendo, será y seguirá siendo siempre un atractivo para los señores que lavan dinero. Entonces, el área de cumplimiento tiene que tener muy presente esa nota, esa característica, para poder dar monitoreo incluso a los compañeros que se desarrollan en esa área. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una regla establecida a nivel internacional y estoy seguro que a nivel de su ordenamiento también, pero también porque es ahí a donde nos damos cuenta si algo interno, algo malo está sucediendo a nivel interno del operador bursátil. Ok, pasamos a la otra. Perdón que se me vino para acá. Las formas de remuneración, ya las dijimos.
Este me interesa muchísimo la posible invisibilidad del o la oficial de cumplimiento. En algunos de nuestros mercados, el oficial de cumplimiento es prácticamente invisible. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con un oficial de cumplimiento invisible? No quiere decir físicamente invisible. Físicamente existe y ahí está, y todo el mundo sabe en qué oficina está. En la organización es visible porque en algún lugar de la organización está, aunque las autoridades exigen a nivel internacional que tenga un rango de gerente, de gerencia, pues en algunos países nuestros aún no se les da esa condición para no pagarles más. Pero hay invisibilidad porque no se le toma en cuenta en la dinámica de la empresa. No se le toma en cuenta respecto de la autoridad que debe tener y se le debe respetar. No se le toma en cuenta respecto de que debería la alta administración de la casa de valores o del puesto de bolsa o de la casa de bolsa decir hacia abajo, este o esta funcionaria es el oficial de cumplimiento de esta institución y va a dirigir la oficina que se encarga de liderar nuestro proceso preventivo de lavado de dinero. Y lo que salga de esta oficina es vinculante para cada uno de los departamentos. Realmente las altas administraciones son tímidas en cuanto a enviar ese mensaje en la gran mayoría, no en todos. Nosotros opinamos que el oficial de cumplimiento debe estar presente en los procesos de captación de clientes de su puesto de bolsa o de su casa de valores. Es decir, cuando se va a implementar una estrategia para captar clientes de diferentes sectores de la economía e incluso de diferentes miembros de la competencia, ahí debiera de estar el oficial de cumplimiento o la oficial de cumplimiento. Debiera estar ahí para que pueda sugerir mecanismos de control y de gestión de riesgo, para que pueda llamar la atención respecto a algunos sectores de la economía y retroalimentar al área de ventas, a la gerencia de ventas, a los operadores de toda esa área, retroalimentarles y advertirles sobre lo que está sucediendo en diferentes sectores de la economía respecto de formas de lavado de dinero. Para mí, el oficial de cumplimiento no debe ser invisible, sino que debe ser totalmente visible en los procesos de banca de inversión. Por ejemplo, si su puesto de bolsa, su casa de valores da servicios de estructuración de emisiones, entonces el oficial o la oficial de cumplimiento debe estar ahí, debe estar retroalimentando, debe estar sabiendo a quién llevan como cliente para los procesos de banca de inversión, a donde se van a salir a captar recursos, a donde se van a estructurar emisiones para ir a captar recursos del público. Entonces, una de las primeras preguntas que debiera hacerse es, ¿ese grupo de verdad necesita ese financiamiento? ¿Requiere esa liquidez esa empresa? ¿En qué lo va a utilizar esa empresa? Poner mucha atención a las características de las emisiones que se van a hacer para esos procesos de banca de inversión. Recordemos, por ejemplo, que en el área de crédito de los bancos, una forma a través de la cual se ha logrado entender y se ha logrado determinar procesos de lavado de dinero es a través de los prepagos. Es decir, de aquellas situaciones en donde se paga antes del vencimiento de la deuda. Pero nada más para tirarle la bola ahí, por ejemplo, si hay un grupo que se interesa en una estructuración de una emisión y una de las características de esas emisiones es que hay un call, es decir, un llamado para en determinado momento tener la posibilidad, que el emisor tenga la posibilidad de pagar total o parcialmente la obligación. Bueno,
que el oficial de cumplimiento entienda muy bien el porqué de esa característica, que se le explique al oficial de cumplimiento el porqué de esa necesidad y de a dónde vendrán los flujos para poder pagar antes de los 5 años de la emisión o antes de los 7 años de la emisión. Nada más, ese es un ejemplo, para que veamos que los procesos de banca de inversión son complejos desde el punto de vista de cumplimiento también, pero que no siempre en las casas de valores y en las entidades financieras que dan estos servicios se le da la oportunidad al oficial de cumplimiento para que haga su aporte de manera oportuna. Es decir, aquí se hacen las cosas previendo que no sea usado el servicio que legalmente y profesionalmente da su empresa, no sea usada para lavar dinero. Para mí el oficial de cumplimiento, la persona que desempeña el cargo de oficial de cumplimiento debe estar presente en los procesos de estructuración de nuevos productos. Cada vez que una casa de valores, una casa de bolsa vaya a emprender la estructuración de nuevos productos para llevar al mercado bursátil, debiera de tomar parte el oficial de cumplimiento para que aporte la visión de riesgo, para que aporte la visión preventiva y para que les diga a ellos, sí, claro que sí, vamos a hacer negocios, es bueno hacer negocios, pero lo vamos a hacer con una visión preventiva. Bien, entonces, la posible invisibilidad del oficial de cumplimiento podría ser un atractivo para el crimen, para que el crimen organizado busque los mercados de valores para lavar dinero. Entonces, el primer ejercicio que habría que hacer es usted mire hacia adentro, oficial de cumplimiento, y dése cuenta si dentro del medio ambiente que usted se desenvuelve, usted es visible, y cuando digo visible me refiero a que usted puede hacer el papel que tiene que hacer y, por ejemplo, estar presente en estos 3 elementos que les estoy diciendo, o si definitivamente es invisible. Y si es invisible, haga algo para que sea visible, porque acuérdense que luego el hilo se rompe por lo más delgado. Pero la invisibilidad del oficial de cumplimiento atrae al crimen organizado hacia el mercado de valores. Y luego, por último, la regla de conozca a su cliente. En muchos de nuestros mercados, en muchos de nuestros puestos de bolsa, casas de valores, tiene un espectro muy limitado. Es decir, revise su manual de cumplimiento, revise su regulación, la regulación preventiva de su país, y vea usted hasta dónde le permite la norma llegar, o hasta dónde le exige llegar más bien la norma con respecto de la regla de conozca a su cliente. ¿Por qué digo hasta dónde le permite? Bueno, porque en este tipo de regulaciones, la casa de valores, la casa de bolsa, el puesto de bolsa podría decidir, bueno, yo voy a llegar más allá de donde la normativa dice, porque me parece que la normativa está en un perfil todavía muy bajo y yo quiero llegar a relaciones de afinidad, a más relaciones de consanguinidad y relaciones comerciales. Nada más les cito el ejemplo interesante de la señora Bachelet, de la familia Bachelet en Chile, una señora presidenta. Al día siguiente de que la señora es electa presidenta de Chile, al día siguiente un banco le presta dinero a su nuera para que compre en determinado lugar una propiedad. Le financian en cuestión de minutos, cuando ya antes en otro banco había pedido el dinero, pero la habían rechazado. Claro, en ese momento su suegra no era presidenta de Chile. En el momento en que es presidenta, un banco le da el financiamiento. Y resulta que en el lugar a donde está ese inmueble, de acuerdo a los programas de desarrollo urbanístico de esa localidad, no se podían construir cierto tipo de desarrollos. Pero extrañamente, en esos días se modifica el plan urbanístico y ya se pueden desarrollar ese tipo de negocios. Entonces, el valor de la propiedad se duplica o se triplica. Y entonces luego, esta nuera de la señora Bachelet vende
con una ganancia, una super ganancia, ese inmueble. Entonces, a raíz de todo eso, a raíz de un tema fiscal, a raíz de esa aparente influencia, eh, se está desarrollando un proceso de investigación en Chile. Luego, en el oficial de cumplimiento, en estos días, en unos webinarios internos que vamos a tener para los socios del club del oficial de cumplimiento, vamos a ver el caso Bachelet paso a paso y vamos a estarle dando luego seguimiento, porque me interesa que los socios del club del oficial de cumplimiento estén al tanto de los eventos que se están estudiando e investigando en otros países. Por ejemplo, cuando usted revisa la legislación chilena, el tema de la nuera no está dentro del espectro del, del PEP, del PEP. Entonces, claro que nos empieza a enseñar el rumbo hacia dónde tenemos que ir. Debemos de promover el llegar a niveles más profundos de la regla, a niveles mayores de consanguinidad, a niveles mayores de afinidad, entendiendo que si la norma de su país no se lo exige, pues también nuestras empresas lo pueden hacer, lo pueden pedir dentro de sus normas políticas y procedimientos. Incluyo yo también, por lo que les estoy comentando, la profundidad de la aplicación en el caso de los PEPs. Eso es un tema que hay que revisar en nuestros países porque seguimos siendo muy tímidos con los PEPs nacionales y mucho más abiertos con los PEPs extranjeros, ¿verdad? Hay muchos casos que tengo que contarles de algunos que han surgido últimamente, algunos de ustedes los conocerán, pero eso lo veremos en el webinario interno exclusivo para los socios del Club del Oficial de Cumplimiento. Entonces, quiero que vean, ya para ir terminando, quiero que vean, repasemos, me vuelvo hacia atrás para nada más mencionar los atractivos que en mi opinión llaman la atención del crimen organizado para que se lave en los mercados de valores. Su concepto, su finalidad, pongamos atención a eso, porque eso es un atractivo para los que lavan dinero. El objetivo del mercado de valores, claro que sí, porque necesitamos recursos y a alguna gente no le importan los recursos de dónde vengan, con tal de que pueda obtener liquidez o capital para desarrollar sus proyectos. Más profundización del mercado, más gestión del riesgo. Es importante crecer, pero en forma ordenada y controlada. La naturaleza de las operaciones en bolsa, a nombre propio y por cuenta ajena. Esto llama la atención a los señores del crimen organizado. Las formas de remuneración a los agentes físicos, quien más negocios hace, más gana, sigue siendo uno de los elementos más atractivos y más llamativos para que el crimen organizado haga en los mercados de valores sus, entre comillas, negocios. Y luego, la posible invisibilidad del o la oficial de cumplimiento. Consideramos que tienen que estar presentes los oficiales de cumplimiento en los procesos de captación de clientes, en los procesos de banca de inversión, en los procesos de estructuración de nuevos productos, en fin. Entonces, quiero ahora, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quiero motivarlos para que ustedes en el chat de texto pregunten o bien me aporten o nos aporten a todos otras características del mercado de valores que pueden hacer atractivo al crimen organizado para que ellos nos visiten para lavar su dinero sucio. Mientras van pensando en eso, y además la regla de conozca a su cliente con un espectro limitado, somos del criterio que hay que ampliarlo y especialmente manejar de forma diferente las relaciones con los PEPs, que hoy están de moda con tanto problema de corrupción y tantos casos que se están investigando. Yo quiero aprovechar para invitarles, mientras ustedes van pensando sobre la inquietud que les acabo de lanzar, quiero invitarlos al campamento virtual PLD Mercado de Valores. Recientemente hicimos un campamento virtual en tiempo real
PLD Cooperativo, que fue de tremenda bendición, y estuvieron con nosotros diversas entidades del sector cooperativo. Estuvieron 3 días con nosotros en sesiones de trabajo y realmente ha sido de una experiencia sumamente interesante. ¿Qué es lo que queremos hacer con los participantes del mercado de valores en el campamento virtual a tiempo real PLD Mercado de Valores? Queremos invitarlos a esa capacitación, a ese proceso de formación donde tendremos 3 sesiones de 3 horas. Las 2 primeras tenemos programado y la final de 2 horas. Sin embargo, si hay que extenderla a 3, no hay ningún problema. Este campamento virtual PLD Mercado de Valores será el 6, 7 y 8 de septiembre, en tiempo real a través de esta misma sala virtual, a las 3 p.m. hora de Costa Rica. ¿Cuál es el costo? El costo es de $550. $550 por una capacitación, por un campamento virtual, por un proceso de formación de 8 o 9 horas, es una cuota sumamente baja. Pero además escuche lo siguiente. Vamos a grabar las capacitaciones y luego de haberlas grabado, vamos a estructurar una zona privada a donde todos los que se hayan inscrito al proceso de capacitación tendrán la posibilidad durante 3 meses de estar viendo y accesando esta área privada y reestudiando y releyendo el material a través de los videos. Repito, las sesiones de trabajo se van a grabar, luego las vamos a producir y se van a subir a una zona privada exclusiva para los miembros del mercado de valores que contrataron esta capacitación. Vamos a estar viendo de lo general a lo particular y vamos a empezar por algo similar a lo que hoy arrancamos, pero vamos a estar viendo la labor operativa de cada integrante del mercado de valores. Vamos a ver los riesgos en las emisiones, los riesgos en los procesos de banca de inversión. Vamos a estar hablando de las alertas que se tienen que tener muy presentes para efectos de dar un mejor servicio y proteger el servicio de que lo estén usando para lavar dinero. Vamos a estar viendo señales de alerta que es necesario tener claro respecto de PEPs, respecto de funcionarios públicos, respecto de los clientes que se acercan a su casa de valores, a su puesto de bolsa o casa de bolsa. En fin, vamos a ser muy profundos en la exposición. Pero entonces quiero que entienda, este campamento virtual va a ser en tiempo real. Si a usted lo inscriben, entonces a usted se le convocará para el 6, el 7 y el 8 de septiembre. Usted estará presente en esa capacitación. Luego, cuando terminamos, vamos a tomar los videos de esas capacitaciones y vamos a crear una zona interna privada para que usted tenga durante los próximos 3 meses la posibilidad de entrar a cualquier hora del día y durante cualquier día de la semana a volver a ver esas sesiones de trabajo, volver a leer y capacitarse más profundamente. Y durante esos 3 meses usted me va a poder enviar consultas o preguntas específicas sobre el material que usted va a estar viendo. Es una forma de extender el proceso de capacitación y es una forma de hacer más eficiente el proceso de capacitación. Pero además, le vamos a dar la oportunidad de que si usted está dispuesto, entonces le vamos a hacer una evaluación sobre el contenido del seminario y si usted lo aprueba, le extendemos nuestro certificado de aprobación del campamento virtual PLD Mercado de Valores y se lo vamos a emitir de parte del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero. Todos aquellos que estén interesados en recibir esta capacitación y sean socios del club del oficial de cumplimiento, no van a tener que pagar absolutamente nada.
esta capacitación va a ser total y absolutamente gratis para ustedes. Repito, todos aquellos que ya sean socios del club del oficial de cumplimiento, que ustedes saben que tenemos dos mecanismos de adquisición del club, por medio de pagos mensuales por $27 y por medio de un pago anual de $243. Estamos en un paréntesis de oferta y al cerrar el mes de octubre ya los precios del club del oficial de cumplimiento van a subir de una manera considerable. En la cuota anual van a estar pagando 9 meses y van a estar recibiendo 12 meses. Entonces es un momento para aplicar. Si usted quiere aplicar el club del oficial de cumplimiento, le costaría la anualidad $243 y entonces usted recibe acceso gratis a este campamento virtual PLD de mercado de valores. Si no, pues sencillamente puede también usar la posibilidad de inscribirse por $550 para este seminario. Repito, pueden ser evaluados si ustedes así lo desean y entonces les emitimos un certificado de aprobación de parte del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas para ver qué preguntas tienen. Bien, Jairo se despidió de nosotros. Si hay alguna pregunta, algún planteamiento, alguna inquietud, alguna otra condición que ustedes estén viendo, alguna otra característica que ustedes piensen que del mercado de valores resulte ser un atractivo para que el crimen organizado use los mercados de valores para hacer sus negocios. Les escucho. Si ustedes desean hablar por medio de su audio o bien por medio del chat de texto, lo pueden hacer. ¿Hay alguien que quiera decirnos, hacer algún comentario? Claudia, ¿se tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hay, Mónica? Don Ricardo Funes. Claudia dice que no. Sí, José Francisco Patiño nos dice que el mercado de valores es un tema complejo por la variedad y la forma de oferta a nivel mundial. Eso es cierto. En este seminario, en este campamento virtual, José Francisco, que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de esos sistemas electrónicos de negociación. Cada vez que hay más sistemas electrónicos, el tema de la documentación y de la apertura de cuentas se hace más flexible y entonces hay mayores riesgos, obviamente. Eso implica que a nivel interno se haga un mayor monitoreo. Eso implica que a mayor a mayor flexibilidad en la apertura de cuentas, el tema post negocio va a tener que ser más eficiente de parte del área de cumplimiento. ¿Algo más? Para los que son socios del Club del Oficial de Cumplimiento, les comento que en 24 horas más o menos este webinario va a estar siendo subido a la zona privada. Por cierto, José Francisco, necesito que te inscribas al boletín interno del club, porque es la forma en la cual te vas a dar cuenta de lo que vamos a ir subiendo y vamos agregando al club. En la parte de la bienvenida, José, hay una cajita para suscribirse. Te voy a pedir el favor de que te suscribas porque me pareció que no estaba suscrito. Ricardo Funes
¿Cómo evitar o identificar a que no sean testaferros los que estén invirtiendo en el mercado de valores? Bueno, don Ricardo, aquí hay un tema que es importante, y es que uno debe tener muy claro cuál es el perfil, cuál debiera ser el perfil del cliente de su casa de bolsa. ¿Cuál debiera ser el perfil de un inversionista típico de una casa de valores o una casa de bolsa de acuerdo al contexto de su país? Por ejemplo, de acuerdo a El Salvador, de acuerdo a Costa Rica, de acuerdo a Venezuela, de acuerdo a Honduras, de acuerdo a Bolivia, de acuerdo a Ecuador. ¿Cuál es el perfil, la característica del inversionista que acude a ese mercado? Perfil en cuanto a capacidad económica, perfil en cuanto a características de sus operaciones, perfil en cuanto a cierta actividad económica que ellos realizan. Y entonces, las conversaciones previas a abrir una cuenta con un cliente en una casa de valores puede ser muy reveladora. Sin embargo, quienes hablen con ellos tienen que tener una mentalidad preventiva para poder provocar esa revelación. ¿A qué me refiero? Bueno, a plantear preguntas capciosas, podríamos decirle, preguntas que provoquen la respuesta de ese cliente. Si es un testaferro, una respuesta equivocada. Si es un testaferro, algo con cara de verdad, pero que en el fondo es mentira. Pero eso solamente lo podemos hacer, número uno, conociendo las características del inversionista típico de nuestro mercado. Y número dos, teniendo que el ejecutivo de cuenta esté casado con la cultura preventiva y entonces le interese tener un verdadero inversionista como cliente. Porque los inversionistas testaferros normalmente no son lo que dicen que son, y entonces ahí es donde la verificación de a dónde vive, la verificación de en qué trabaja y la verificación del origen de los fondos tiende a ser fundamental para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Ahora, recordemos siempre, Ricardo, que la labor del oficial de cumplimiento es prevenir, la labor de nuestros empleados, nuestros funcionarios y compañeros en las empresas es prevenir. Entonces, no siempre vamos a tener la seguridad de que sean testaferros. Pero si caminan como tal y hablan como tal, y a eso lo tenemos acuerpado con bitácoras de visitas, bitácoras de verificación o estudios que hacemos, entonces podría ser que ahí sí veamos que potencialmente hay operaciones inusuales a través de este tipo de personas. A ver, otra pregunta, alguna inquietud, algún comentario, con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, aquellos que estén presentes y quisieran más información sobre el Club del Oficial de Cumplimiento, me pueden hacer llegar un correo a oficialesdecumplimiento@gmail.com y les hago llegar toda la información, y si fuera el caso y quieren conversar conmigo por medio de Skype o de esta misma sala virtual u otra, lo hacemos con demasiado gusto. Les agradecemos muchísimo. Estoy para servirle, don Ricardo, para servirle a todos los que han comparecido y a los que van a venir también a futuro. Los dejo, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta pronto.